Buenos días tengan todos ustedes, amigos y hermanos de Radio Encuentro 307. Sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a este su programa Oraciones de Fe. Les habla Patricia Rangel y yo en verdad que estoy feliz. Estoy muy feliz de estar aquí trabajando para ustedes, trayéndoles diferentes temas, y el tema que vamos a tratar hoy es buenísimo. Nos va a servir para edificarnos mucho más, para crecer en la fe nosotros y para ayudar también a crecer en la fe a otros. Pues miren, les doy las gracias de antemano por estar escuchando la radio esta mañana. El que tú hayas prendido tu radio y hayas ponido en la sintonía de Radio Encuentro 307, de verdad que es un privilegio para nosotros que nos escuches. Sigue escuchando la radio, anima a otros a hacerlo, porque de verdad la radio es 100% católica y te está dando buenas programaciones, te está trayendo alabanzas católicas, diferentes temas que vale mucho la pena, especialmente en este tiempo en que, bueno, las iglesias están medio abiertas, medio cerradas, pero nos hace falta estar creciendo espiritualmente y, bueno, podemos utilizar la radio como un medio. De verdad que si tú te pones el reto de escuchar la radio por lo menos 2 horas al día, la radio católica 2 horas al día, en vez de escuchar la radio de secular, va a haber un cambio y un giro en tu mente y en tu corazón, en tu alma, grandísimo. Yo te reto a que hagas eso, por lo menos 2 horas al día. Bueno, pues vamos a llamar a nuestro invitado de honor. Vamos a hablarle al Espíritu Santo y vamos a decirle: ven, Espíritu Santo, inunda los corazones de todos los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, dulce huésped del alma, y haz morada en nosotros, en nuestros corazones, en nuestra mente, para que podamos vivir este día sintiéndonos inundados de la presencia del buen Dios. Pues bueno, ya que invitamos al Espíritu Santo a que nos acompañe, ya que nos saludamos, ya que tenemos ahí listo nuestro cafecito, estamos listos para comenzar con el programa de hoy. ¿Cómo se llama el programa de hoy? El programa se llama Los 7 pecados capitales, que también es conocido este título como solamente los pecados capitales, quitándole el 7, ¿no? Pero el tema de hoy es los 7 pecados capitales. Estas son las clasificaciones que los cristianos hacen sobre los vicios en los que tú y yo podemos caer muy fácilmente. Hay que tener en cuenta una cosa: la palabra capital no hace referencia a que el pecado sea de mayor importancia o de menor importancia, sino que lo que quiere decir es que es el origen o la raíz del resto de los pecados. Y esto fue lo que afirmó Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que ese es el origen de otros pecados. Y qué razón tiene Santo Tomás de Aquino, ¿no? Los pecados capitales, pues son 7: la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Fíjate, cada uno de estos pecados podríamos decir que bueno, ni tú ni yo los tenemos, ¿no? Para empezar. Estoy segura que aquí, en los que están escuchando y yo, pues no, nadie tenemos ninguno califica nuestra vida, ¿cierto? No, ¿verdad? Yo pienso que todos tenemos un poquito de eso. Y es una lucha constante el estar trabajando en la manera de no ser soberbios, de no ser avariciosos, de erradicar la lujuria de una vez y para siempre de nuestro corazón, de no tener ira, de no comer de más, de no ser envidiosos y de no ser perezosos, porque hasta eso es un pecado. La importancia de los pecados capitales se centra en la ruptura de la comunión con Dios. Cualquiera de estos pecados rompe la comunión con Dios, y ahí está lo importante, y es por eso que tenemos que poner mucha atención en estos pecados que parecían no ser nada, ¿no? Bueno, yo soy medio enojona y me perdono, ¿verdad? Porque me quiero, ¿no? Hay que poner mucha atención en todo esto, porque podemos llegar a romper nuestra comunión con Dios. Cuando pecamos,
Fíjate lo que sucede cuando nosotros pecamos. El Espíritu Santo que mora en nosotros se entristece y su voz en nuestro interior queda en silencio, ya no nos habla. Está tan triste, tan deprimido porque nos ve pecando que ya no nos habla. Es muy importante que nos arrepintamos si de verdad queremos vivir en la eternidad con Dios. Hay que arrepentirnos de estos pecados. No se vale el decir, yo soy medio enojona y así me quiero y me acepto, y si los demás me quieren, que me acepten así como soy, medio enojona. No, hay que tratar de controlar nuestro carácter. Hay que pedirle mucho a Dios, mucho al Espíritu Santo, que nos haga de carácter dócil, que nos quite la ira de nuestro corazón, de nuestra mente, que dejemos de ser una bomba que explota cada 5 minutos, ¿no? Es importante. Bueno, el pecado capital o estos 7 pecados capitales han estado siempre presentes en las personas, en ti y en mí. De hecho, podríamos decir que desde, pues no te podría decir que Adán, ¿no? Pero Adán, pues cometió el primer pecado cuando comió de la manzana que Eva le dio a probar, ¿verdad? Y de ahí para adelante entra el pecado a nuestro corazón, ¿no? Y arrastramos esta concupiscencia, y de ahí en adelante, entonces, ahora sí, estamos más que listos para pecar, ¿no? Pero desde los primeros tiempos el pecado capital existe. Podríamos hacernos algunas preguntas respecto a los pecados capitales. Primero que nada, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Fíjate, muchas veces pensamos que cuando pecamos en realidad no hacemos gran cosa, ¿no? No estamos ofendiendo a nadie. Por ejemplo, ira, ¿no? Somos corajudos y bueno, ¿a quién le hago mal, no? El pecado es simplemente una realidad que no se puede ocultar, ni tampoco se puede pasar por alto. Muchas personas se burlan sobre esto, haciendo chistes del pecado. No sé si te has encontrado personas que hagan chistes del pecado. Y otras, a su vez, juegan con el pecado. Es como ponerte en ocasión, ¿no? Primero hay que conocer bien qué es el pecado, porque para algunas personas significará una cosa, pero para otras otra. Las personas tienen diversidad de significado de él, pero realmente tiene solamente un significado. Existen quizás muchos que piensen que es solo tomar licor, tener muchas mujeres, matar. Para ellos solo eso es pecado, pero están completamente equivocados. Para muchos el pecado es algo muy normal, e incluso piensan que ir al mar y no bañarse es un pecado. Algunos creen eso, pero están completamente equivocados. En la Santa Biblia podemos encontrar la verdadera definición del pecado. Si leemos de la primera carta de Juan 3:4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de ley. Eso es lo que dice. Y entonces nos dice claramente que infringir la ley pues es pecado. Podemos decir entonces que infringir la ley o violar la ley impuesta por Dios es un pecado. ¿Por qué? Pues porque estamos violando la ley, ¿verdad? Es importante entender que el pecado trae consigo fuertes consecuencias y son muy graves. Recuerda, Dios nos hizo con un libre albedrío y haciendo y deshaciendo como nosotros queramos, pero si no recapacitamos, vamos a pagar las consecuencias de nuestro pecado. El pecado es una falta contra la razón, contra la verdad y contra la conciencia recta.
es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. El pecado hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Esto también lo dice San Agustín. El pecado es una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna, a la ley de Dios. Entonces hay que poner todo eso en perspectiva, ¿no? Eso es el pecado. El pecado también es una ofensa a Dios. ¿Por qué? Acordémonos del Salmo 51:6 que dice: contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Fíjate, eso es lo que dice el Salmo 51:6. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y nos aparta de Él, lo aparta de nuestro corazón. Como el primer pecado, el pecado de Adán fue una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacer lo que querían. Por ejemplo, ser como dioses, ¿no? Pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado original fue ese, ¿no? Querían ser como dioses. Recordemos que la serpiente tienta a Eva y bueno, tienen aquella conversación. Eva se puso a platicar con el pecado, se puso a coquetear con el pecado y mira las consecuencias tan tremendas que seguimos nosotros arrastrando. Nos damos cuenta de que un pecado que parece tan insignificante era nada más fue en realidad comer de la manzana del fruto del conocimiento del bien y el mal, y mira todo lo que nos trajo. Ahora, si nos vamos a los pecados capitales, podríamos también ver que bueno, un pecado que podría ser quizás tan inocente a lo mejor, ¿no? Como enojarme de vez en cuando, como comer un poquito de más, como tenerle un poquito de envidia a mi amiga o a mi hermana porque está más flaca que yo, como tener pereza de tender la cama todos los días. Algo así tan insignificante puede llevarnos a algo más grande y entonces la ruptura de nuestra amistad con Dios va a llegar, se va a romper esa convivencia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. No todos los pecados son iguales, claro que no. Hay pecados, como Santo Tomás de Aquino lo dijo, ¿no? Los pecados capitales son la raíz o el corazón de otros. Por ejemplo, nosotros somos medio corajudas, las mujeres, ¿no? Somos medio corajudas. Pero ya de ahí, si el coraje es muy, muy grande, podemos llegar a pegar o inclusive hasta matar. Fíjate cómo nada más el ser corajuda, que tú dices, yo soy nomás poquito corajuda, yo me enojo de vez en cuando, pero a la hora de cegarte por el coraje puedes hacer cosas que de verdad no habías considerado, nunca lo habías pensado, pero te puede llevar a hacer algo más. Y entonces es cuando, o sea, enojarte un poquito, tú lo puedes ver como, no pasa nada, no, y no pasa gran cosa, ¿no? Pero ¿qué tal si llegas a los extremos? Mira, se han dado ocasiones en que una mamá tiene la costumbre de, por estar enojada por algo que hicieron sus hijos, les pega. Y hay veces que las mamás se ciegan tanto a la hora de estar castigando a sus hijos que los niños muchas veces no sobreviven a las golpizas que sus padres, sus madres les dan o su padre. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese corajito que nos da de vez en cuando, ¿no? O sea, no hay que verlo tan a la ligera porque puede tener consecuencias de verdad que nos pueden apartar de la comunión con Dios, ¿no? No todos los pecados son iguales. Existe el pecado mortal y el pecado venial. Ya hay un programa que anteriormente hice sobre eso, no vamos a hablar mucho de
de este punto porque bueno, todos sabemos que el pecado mortal mata el, el alma, ¿no? O sea, definitivamente hay una ruptura entre Dios y el alma y no se puede recuperar. Si alguien muere en pecado mortal, esa persona se condena. Solamente podemos volver a Dios cuando nos confesamos, nos arrepentimos sinceramente del pecado mortal que hicimos, nos confesamos, hacemos penitencia y hacemos reparación. Así es como podemos liberarnos del pecado mortal. El pecado venial no hay esa ruptura, pero nos debilita el alma y entonces estamos más propensos a cometer otro tipo de pecados, quizás hasta el pecado mortal. Se dice que cuando tú estás tan acostumbrado a hacer pecado venial, tu conciencia se duerme y llega el momento en que ya no te dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces hay que tener cuidado. El pecado es pecado, pero sí existe el pecado mortal y el pecado venial. Podríamos hacernos quizás otra pregunta. ¿Me puedo ver afectado por el pecado? A lo mejor tú podrías contestar esa pregunta. ¿Tú crees que te puedes ver afectado por el pecado o yo? Es algo que no lo tenemos ni que decir ni que pensar, ¿no? Por norma general, sí. Tanto los hombres como las mujeres tendemos a comportarnos de una manera, de un modo acorde con lo que se espera de nosotros. Pero, sin embargo, aunque resulte extraño, podemos ver que por mucho que intentemos y por muchos esfuerzos que hagamos para portarnos de acuerdo a lo que somos, algunos de los 7 pecados capitales se nos cuelan, recaen sobre nosotros como una pesada losa. Es muy difícil liberarnos a veces de esas losas, ¿no? Y por mucho que nos cueste admitirlo, no podemos hacer nada. O es que alguien nunca ha cometido un pecado de estos 7 pecados capitales. Por supuesto que no. Tú y yo sabemos que hemos cometido esos pecados, que quizás ayer cometimos uno de esos pecados, que quizás esta mañana. No estamos liberados del pecado, nadie. Mientras que vivamos, nadie, nunca. Es tan importante que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos y pues aceptemos lo que somos, ¿no? Nuestra condición, esa concupiscencia que vamos arrastrando y que le pidamos siempre al Señor que nos dé la gracia para no caer en la tentación, porque las tentaciones las tenemos todos, desde que tenemos uso de razón hasta el día final. Hay algo por lo que debemos de luchar siempre y es la perseverancia final. Tenemos que estar siempre en la sintonía de Dios. Tenemos que levantarnos siempre y lo primero que hagamos es oración para que Dios nos dé la fortaleza, la gracia, los dones del Espíritu Santo que nosotros necesitamos para sobrellevar ese día. Porque probablemente este sea el único día que tengamos. Probablemente hoy sea el único día que tengamos para robarnos el cielo. Entonces hagamos todo lo posible, ¿no? Como el buen ladrón. Hagamos todo lo posible. Sería muy complicado contestar la pregunta de si todos los pecados son iguales. Sería muy complicado. Pero cometerlos, tampoco los cometemos en el orden, ¿no? En el mismo orden en que se vienen 1, 2, 3 hasta el 7, no. Pero, ¿qué es la avaricia? ¿Qué es la avaricia? La avaricia, la codicia, ni siquiera está bien vista en la sociedad. Si tú conoces a alguien hoy en día que tú digas, mira, esa persona en verdad que es bien coda, es bien avariciosa, el simple hecho de llamar a alguien avaricioso ya es feo, pero que te digan a ti que eres avaricioso te puede hasta ofender. Te puede hasta ofender. ¿Qué tal en la ira, no? ¿Qué tal con la ira?
Podría considerarse como uno de los pecados capitales por excelencia. Todo mundo andamos cojeando por ese pie. Y se podría decir que pues ante ella nada podemos hacer. Cuando nos toca, a muchas veces caemos en el decir, pues ya que, ¿verdad? A mí me tocó. Pero, ¿sabes? Es muy posible liberarnos de la ira, de la avaricia. Es muy posible. Recordemos que muchas veces en nuestra vida hemos dicho la frasecita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces, ¿por qué decimos que no podemos dejar de ser enojones? ¿Por qué decimos que no podemos dejar de ser avariciosos? Si de verdad creemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, deberíamos de decir, la avaricia se va, la gula se va, porque nosotros estamos convencidos, ¿no? ¿Qué tal la pereza? No hay que engañarnos. La pereza nos llega a todos y a cada uno de nosotros. Sí, a ti y a mí nos llega la pereza en algún momento de nuestra vida con todas sus consecuencias, que por cierto son muy nefastas. Para muchos, tener un poquito de pereza quizás les sea normal. Pero sabes, si te pones a pensar, si te pones a observar tu vida, el tener un poquito de pereza te va llevando a más y más y más. Y cuando te das cuenta, tu casa ya es un desastre, tu carro ya es un desastre. Parece como que vives en el carro, porque no tienes la disciplina de ordenar tu casa, de sacar todo lo que subes al carro, etcétera. La pereza nos puede traer muchos problemas, en verdad que sí, porque si tú llegas a una casa que está limpia, recogida, llegas y hasta llegas de buen humor. En cambio, si te subes al carro y ahí hay 7 vasos de café, hay envolturas de comida que has comido durante la semana, no tienes ni dónde poner la bolsa, llegas a tu casa, la mesa está, pero que no puedes ni poner el plato para comer de tantas cajas de cereal, de cosas que hay ahí. En verdad que entonces ahí viene la ira. Fíjate cómo los pecados capitales van de la mano, es uno tras otro. La pereza trae la ira porque te estás enojando, porque no encuentras dónde poner la bolsa, no encuentras dónde poner el plato y entonces te estás enojando y una cosa te lleva a otra. Hay 2 pecados que podríamos decir que van de la mano, es la envidia y la soberbia. Ya que uno podría ser incluso la consecuencia del otro. Es más, muchas de las personas se les podría considerar como envidiosas. A las personas que se les puede considerar como envidiosas pueden ser al mismo tiempo soberbias, ya que no aceptan el hecho de no ser mejor que alguien o no poseer aquello que otra persona posee. Fíjate cómo van de la mano. Es lo que te digo, van de la mano. Resumiendo un poquito lo que supone cada pecado. El primero de los pecados es la soberbia. Y se trata de la sobrevaloración del yo, creerse superior a todos los demás, incluso ante Dios. La avaricia es el deseo incontrolable por poseer posesiones materiales. La lujuria es el deseo desordenado de placer sexual. La ira es la combinación de odio y enfado descontrolado. La gula es el consumo excesivo e innecesario de alimentos, bebidas o sustancias. La envidia es el rencor o molestia por lo que otras personas poseen. La envidia es el rencor o molestia por lo que otra persona posee. La pereza es el desánimo o tristeza hacia los esfuerzos físicos o espirituales. La pereza, fíjate, no nada más es en las cosas físicas, también. ¿Has escuchado que alguien tiene pereza espiritual? Existe, la pereza espiritual también existe. Vamos a tomarnos un break para tomarle al café
y para entrar en esto que llamamos las pinceladas de fe, ¿no? El café de esta mañana de verdad que está riquísimo. Es un café colombiano que me mandaron de Los Ángeles. Muchas gracias, Daniel. Desde Los Ángeles, allá nos está escuchando él y su familia. Te agradezco mucho por el café colombiano que me mandaste. Está de verdad riquísimo. Gracias. Bueno, en las pinceladas de fe continuamos con la Biblia, conociendo un poquito más sobre la Biblia. Probablemente todo el mes de septiembre vayamos a estar hablando en las pinceladas de fe sobre la Biblia. ¿Te has preguntado tú quiénes escribieron la Sagrada Biblia? ¿Te lo has preguntado? ¿Sabes quiénes escribieron la Sagrada Biblia? Pues aquí te lo voy a decir. La Sagrada Biblia fue redactada por profetas, sabios, poetas y apóstoles durante 14 siglos. Fue lo que les tomó escribirlo. Y todos ellos dirigidos e inspirados por Dios Espíritu Santo, para que ellos no escribieran ningún error espiritual. La asistencia del Espíritu Santo ahí fue pieza clave. Los redactores más famosos de la Sagrada Biblia, ¿cuáles fueron? Pues fue Moisés, el rey David, los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y por supuesto, los 4 evangelistas, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el discípulo amado, ¿verdad? Y el apóstol San Pablo por sus cartas. Ahí lo tienes. La próxima vez que alguien te pregunte si tú sabes quién escribió la Biblia, rapidito contestas. Ahí está. Muchas gracias. Pues vamos a continuar con el tema de hoy, los 7 pecados capitales. Muchísimas gracias a ti que sigues en la sintonía de Radio Encuentro 307. Este es tu programa Oraciones de Fe. Si en el futuro tú quisieras que se tocara un tema específico, no dudes en hacérnoslo llegar. Puedes llamar al área 916-470-5424 o dejar un texto en ese número también, anotando qué es el tema, cuál es el tema que tú quisieras que desarrolláramos para ti. Área 916-470-5424, y ahí nosotros vamos a estar viendo los mensajes o recibiendo las llamadas. ¿Para qué? Pues para que en el futuro podamos tocar el tema que a ti te gustaría que tocáramos. Vamos a continuar con este tema tan interesante de los 7 pecados capitales, hablando un poquito de cada uno de ellos. Vamos a comenzar por la pereza. No sé si has visto tú la imagen del perezoso, ¿no? Ese animalito que peludito, que camina muy lentamente, el perezoso. Yo lo conozco muy bien porque en el cuarto de mi hijo hay uno, entonces yo tengo 2 perezosos, ¿verdad? Mi hijo y el perezoso. No es cierto, estamos trabajando para que Ángel no sea perezoso, pero yo creo que a todos nos llega. La pereza, ¿qué es la pereza? Implica ser una persona descuidada de sus obligaciones. Nadie queremos ser así. Es la falta culpable de esfuerzo, ya sea físico, espiritual o ociosidad. ¿Has escuchado la palabra ociosidad? Pecamos de pereza nosotros siempre que tenemos desgana, cuando es por nuestra culpa. Si estamos enfermos, pues no tenemos ganas de nada, ¿no? Nos sentimos mal. Pero si estamos sanitos y nomás no tenemos ganas de nada, porque queremos ver la tele o porque queremos estar en el celular, bueno, ahí ya es por nuestra culpa. Y entonces estamos pecando de pereza, porque tenemos desgana de llevar a cabo el cumplimiento de nuestras obligaciones, ya sea tanto en el trabajo como en el estudio, para los adolescentes, para los jovencitos. Incluye el estar ociosos o la propia procrastinación, que es dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Y yo creo que ese es un dicho que nuestros padres nos han inculcado, ¿no? En algún momento nos lo dijeron: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y la gente perezosa quiere hacer lo contrario, ¿no? Dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. También, hablando un poquito de la pereza espiritual, también existe esa desgana por cumplir con los mandamientos divinos y responder a las gracias divinas.
como por ejemplo cuando no acudimos a la iglesia y deberíamos hacerlo. ¿Cuándo es eso? A lo mejor cuando en vez de ir a misa, la escuchamos en la radio o en la televisión. Y es por pereza, no es porque estamos enfermos o algo más, ¿no? Simplemente que tenemos esa opción y decimos, bueno, la escucho, la veo en la casa y hasta con chanclas, ¿no? Eso es pereza espiritual. Si es perezoso, puede haber mucho cansancio o desgana para hacer las cosas. Y nosotros, por ese cansancio o esa falta de ganas, dejamos de hacer cosas que deberíamos de hacer. El propio catecismo de la Iglesia afirma que, entre otros, la pereza genera los siguientes pecados contra Dios. Genera la ingratitud, la indiferencia y hasta el odio a Dios. Fíjate, nada más a todo lo que nos puede llevar la pereza. Entonces, vamos a tratar de olvidarnos de eso, a dejar la pereza a un lado y a motivar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a que también dejen la pereza a un lado. ¿Sabes? Muchas de las ocasiones los niños y los jóvenes están haciendo lo que nos ven a hacer a nosotros. Si nosotros estamos activos, hay muchas posibilidades de que nuestros hijos también lo sean. Y si somos perezosos, hay muchas posibilidades de que ellos también lo sean. La gula. Vamos a hablar ahora de la gula. Es el deseo excesivo de placer derivado del consumo de comida o bebida o algunas otras sustancias. También podría estar unido al consumo de estupefacientes. Pecar de gula implica beber y comer sin medida, comer por el puro placer de comer. Pese a que cuando lo hagas ya no te encuentras hambriento. Muchas de las veces comemos de más porque nos gusta mucho la comida. No es en realidad porque tenemos hambre, es porque nos gusta tanto. Bueno, ese mole me quedó tan rico que me sirvo 3 platos. Pecado de gula. Esas cervezas están tan buenas, están tan ligeritas, bueno, me tomo un docecito. Eso es gula. Eso es gula. Según Santo Tomás y San Gregorio, uno puede ser culpable del pecado de gula de cualquiera de las siguientes formas. Analicemos nuestra alma y nuestro corazón. Comer de forma demasiado rápida. Si comemos de una forma demasiado rápida, pues claro, estamos comiendo más. Comer fuera de horario y necesidad. Ahí están los snacks. No deberían de existir los snacks. Comiendo o bebiendo de forma excesiva. Servirte 3 platos de mole. No está bien. Buscar comida únicamente exquisita. Eso también, Las personas que dicen, yo no como frijoles, yo como puro caviar. También, ahí está el pecado de gula, ¿no? Ellos sostienen que la gula es un pecado capital cuando uno elige ante el placer de comer y beber que a Dios. Por ejemplo, el ayuno es algo que nos beneficia muchísimo a nosotros, ¿no? Ayunar de comida, ayunar de no hablar mal de la gente. El ayuno nos ayuda mucho y nos fortalece mucho en el espíritu. Pero ¿qué pasa si nosotros no podemos ayunar porque no podemos contenernos de comer? Entonces, vale la pena que pensemos un poquito que cuando anteponemos a Dios por algo o por alguien, estamos pecando. ¿Qué tal la lujuria? Aquí no hay nadie lujurioso, ¿verdad? Para nada. La lujuria es el deseo desordenado de recibir placer sexual. Se es una persona lujuriosa cuando buscamos el placer sexual en sí mismo sin importar si es antes o fuera de la unión matrimonial, sin importar que se está ofendiendo a la pareja y haciéndolo únicamente por disfrutar, sin intención de que la unión sea, ¿para qué? Pues para lograr un embarazo o para dar vida, ¿no? Estos actos son desordenados cuando no son conformes al propósito de vida divino.
Esto es dar amor mutuo entre la pareja unida en matrimonio con el objetivo de lograr descendencia y también de lograr que la unión sea más fuerte en la pareja, ¿no? La lujuria es a su vez origen de otros pecados. De verdad que sí. La lujuria te puede llevar a la masturbación, a actos homosexuales o a ver pornografía. A eso te puede llevar la lujuria. Te puede llevar a la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Bueno, facilito, es mantener relaciones íntimas o sexuales fuera del matrimonio. Y también te puede llevar a la violación, a la prostitución o a la pederastía. ¡Wow! En verdad que vale la pena poner mucha atención a la lujuria, porque viéndolo así nada más, como la palabra lujuria no se ve ni tan malo, ¿no? Pero cuando nos metemos un poquito en el corazón de lo que es la lujuria, vale la pena, de verdad, tú que me estás escuchando, si tienes cualquiera de estos síntomas, pon atención, confiésate y pídele al Espíritu Santo que te la quite, porque te puede traer consecuencias en verdad muy catastróficas en tu vida. El objetivo de mantener relaciones sexuales dentro del matrimonio es doble. Por un lado es unir a la pareja y por otro es lograr descendencia. Esto debe tener lugar dentro de la unión sagrada del matrimonio, ya que en caso contrario se debe guardar la castidad. No hay término medio. O eres casto o estás casado. No hay más, no hay más. Si por alguna razón te divorcias, ¿qué crees? Tienes que regresar a tu vida de castidad. Ese es el plan de Dios para ti. Si estás divorciada, tienes que ser casta. Si estás divorciado, tienes que ser casto. Si de plano no puedes, cásate otra vez. Arregla tu situación y cásate otra vez. Y si eres soltero, mantente en castidad hasta que te cases. Las relaciones íntimas solamente están permitidas por Dios dentro del sacramento del matrimonio. Eso hay que tenerlo en cuenta, solamente dentro del sacramento del matrimonio. Avaricia, aquí no hay nadie que tenga avaricia, ¿no? Aquí no hay nadie. La avaricia es una palabra que proviene del latín avarus. Significa codicioso y es el deseo y ansia excesiva por obtener riquezas, no importando cómo sea, ¿verdad? Pero yo quiero ser rico, quiero tener. La especial maldad de este pecado, fíjate lo que es. Consiste en la búsqueda continua de obtener propiedades, dinero y demás, con el único objetivo de vivir por eso y para eso. Es conocido como un pecado capital, ya que por medio de dicho enriquecimiento se cometen otros muchos pecados y en algunos casos mucha gente lo esconde, atribuyendo dicha avaricia a una búsqueda de un ahorro para el futuro, por ejemplo. Este pecado capital consiste en tener una fuerte ambición por lograr la posesión de cosas materiales. Somos personas avaras cuando lo único que queremos es obtener bienes materiales y no importa lo que hagamos para conseguirlo. Ahí está. Es muy importante que no confundamos la avaricia con el deseo de superación. No es lo mismo. El deseo de superación económicamente a través de nuestro trabajo honrado, eso es correcto. El problema podría recaer cuando únicamente se piensa en obtener más en lugar de concentrarse en ser mejor persona con el prójimo. El propio 10º mandamiento se muestra en contra de la avaricia, pues expresa: no codiciarás los bienes ajenos. Ese es el 10º mandamiento. Y esto deja bien claro que seria es la avaricia en nuestras vidas, siendo este uno de los 7 pecados capitales, ¿no? Y también uno de los 10 mandamientos. Entonces, si tú eres avaricioso, si tú eres avariciosa, vamos a decirle adiós a eso desde hoy y para siempre. La envidia.
Envidiosa yo, nunca, ¿verdad? La envidia podría ser definida como la tristeza o el rencor que padece el envidioso, motivado porque las cosas le vayan bien a alguien más, junto con el deseo de que dicha fortuna le acompañara a esa misma persona. Y es uno de los 7 pecados capitales también. No codiciarás los bienes ajenos. ¿Qué tal cuando nosotros sentimos envidia de nuestra comadre que perdió 10 libras? Y decimos que es envidia de la buena, ¿no? Ay, yo quisiera estar como tú. No existe, no existe. Sería también la propia alegría que sentiría aquella persona cuando otra tiene mala fortuna. Si a ti te alegra la desgracia de otro, también estás pecando de envidia. Hay que analizar bien nuestra alma, hay que analizar bien nuestro corazón. Bueno, pues resumiendo un poco, los 7 pecados son la raíz o el corazón de otros pecados que nos llevan a hacer cosas que de verdad no quisiéramos hacer y de la que quizás pudiera ser de ese pecado capital que podríamos decir, bueno, no es tan malo. Me doy permiso de tener un poquito de ira, me doy permiso de tener un poquito de envidia, darnos permiso. Nosotros no nos podemos dar esos permisos. ¿Por qué? Porque al final podríamos caer en pecados gravísimos por ser permisivos con nosotros mismos. Entonces, vale la pena que analicemos cada uno de nosotros, nuestras intenciones, nuestro corazón, y que veamos si dentro de nosotros existe soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia o pereza. Anótalos, escríbelos y analiza cada uno en tu vida a ver cómo andamos de esto y en qué es en lo que tenemos que trabajar más. Hay que definitivamente, para estar bien con Dios, hay que tratar de erradicar el pecado. Y si atacamos estos 7 pecados, estaremos ahora sí que en el camino de la perfección. Lograremos la perfección más pronto que tarde. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que el pecado existe y que el enemigo está ahí tratando de tentarnos como él puede. Y el enemigo es como yo siempre lo pongo de esta manera. El enemigo es un vendedor, pero profesional. Es un vendedor profesional y te está ofreciendo todo lo que probablemente tú quisieras o necesitaras. Vamos a decir en la lujuria, ¿no? Si tú eres hombre, un día te presenta una rubia despampanante. Tú no le haces caso porque no te gustan las rubias, pero él no sabe que no te gustan las rubias, pero no le haces caso. Él tiene tanta paciencia, se va, lo piensa, dice no le gustan las rubias, le voy a llegar con una pelirroja. Unos días después llega una pelirroja, no le haces caso porque él no sabe lo que hay dentro de tu corazón, pero igual él te ofrece hasta que llegue la que a ti te guste, con la que vas a pecar. Entonces así es. Por ejemplo, habrá personas en matrimonios que el esposo deja la toalla tirada en el baño. Habrá mujeres que les molesta y les causa ira. Habrá otras que no. Ahí está el tentador, ahí está la tentación. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos dé la gracia de triunfar sobre estos pecados. Esta mañana, después de grabar este programa, voy a ponerme a rezar el rosario y tú, Radio Escucha de Radio Encuentro 307, estarás en las intenciones de este Santo Rosario para que el Señor te fortalezca. Me dio mucho gusto estar con ustedes en esta mañana. De verdad que fue impresionante el
el darme cuenta de que necesito trabajar también yo en todo esto. Que Dios te bendiga. Esto fue Oraciones de Fe con Patricia Rangel. Paz y bien.